Bienvenido al Maná de hoy con el pastor José María Dútari. Aleluya. Desde el principio del libro, Yahweh todo lo ha hecho a través de su Hijo y de su Espíritu de santidad. Yahshua no empezó su ministerio sino hasta que fue lleno del Espíritu de santidad. Y le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Entonces me serán testigos. Y ellos recibieron esa promesa del Padre. Aleluya. Pero un día, el Shalías Kefa, el apóstol Pedro, estaba predicando en la casa de Cornelio. Y mientras él predicaba el mensaje correcto, el Espíritu de santidad cayó sobre los que oían el mensaje, igual que al principio. Aleluya. Ven, Espíritu de Yahweh, llena mi vida con poder. Envía hoy tu fuego, santifica mi ser. Ven, Espíritu de Yahweh, aleluya. Ven, Espíritu de Yahweh, derrama en mi vida tu poder. Enciende hoy tu fuego, inunda todo mi ser. Ven, Espíritu de Yahweh. Yohanan el inversor dijo: detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de desatar encorvado las sandalias de sus pies. Él es el que los bautiza en espíritu de santidad y fuego. Aleluya. Que sea sobre nosotros el Espíritu de Yahweh. Que nos unja el Espíritu de Yahweh. Gracias, mi Rey. Ven, Espíritu de Yahweh, llena mi vida con poder. Envía hoy tu fuego, santifica todo mi ser. Ven, Espíritu de Yahweh. Fluye, Espíritu, fluye. Haz como quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Danos el mensaje que sale de tu boca, Yahweh, para que, al igual que Pedro en la casa de Cornelio, cuando hablemos tu palabra, el Espíritu de santidad caiga sobre los que escuchan el mensaje. Tú los prepares, los purifiques para seguir extendiendo tu reino. Aleluya. Fluye, Espíritu, fluye. Haz como quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quiera. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz como tú quieras, haz como quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quiera. Fluye, Espíritu, fluye. Yo me ofrezco para que me uses como quiera. Fluye, Espíritu,
Shalom, amados y amadas de todo el mundo, hasta donde lleguen estos audios, sean ustedes bendecidos con toda bendición. Y para eso pues pido que el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, sea sobre usted y sobre los suyos para que Él los bendiga rica y abundantemente. Hoy es lunes 23 de septiembre del 2019. Es el segundo día de la semana. ¿Ok? El séptimo día es el Shabbat. El primer día es el que llaman el domingo y el segundo día lo llaman lunes. En realidad, hoy es el segundo día de la semana. Y en el calendario de la Torá es el día 23 del sexto mes. Aleluya, estamos llegando al séptimo mes, donde se celebran en un solo mes las 3 fiestas de otoño, según la Torá y según las Escrituras. Yom Teruah, el primer día del mes séptimo. A los 10 días, aleluya, del mes séptimo, Yom Kippur. Y luego viene la fiesta de Sukkot. Esto es lo que nuestro Padre ha estipulado. Y el mundo lo ha cambiado. ¿Ok? Y la gente hoy oye en esto y dice, pero qué raro, ¿qué fiestas son esas? No. Y las encuentran raras, pero no encuentran raro celebrar un Halloween o un santo patrono de algún pueblo. Bendito sea Yahweh, que Él nos seguirá abriendo el entendimiento. Aleluya. Que su Ruach HaKodesh va a soplar y va a pasar como dice en el libro de Job. Dice, el soplo del Omnipotente me hizo entender. Y así creo y confío en esta mañana que será de parte de mi Padre. Le doy la bienvenida a este maná de hoy, pidiéndole a nuestro Padre que su espíritu de santidad fluya y caiga sobre los que escuchan este mensaje y sean redarguidos, sean tocados, sean llenados y haya evidencia de esa llenura del espíritu de santidad. Y ese maná para hoy es: el espíritu de santidad vendrá sobre los que oyen las palabras del espíritu. Esto es muy importante. Hoy en día hay muchas palabras en el internet, en el mundo, andando por allí. Unas religiosas, otras de otras cosas, pero en cuanto a lo que a nosotros nos atañe, las palabras de Yahweh, solamente las palabras de Yahweh, aleluya, harán que el espíritu de santidad caiga sobre aquellas personas que están escuchando. Y de eso es lo que el Padre nos quiere hablar en esta mañana, y eso es lo que yo le oro a mi Padre todos los días. Le digo, Padre, permíteme hablar las palabras que da tu espíritu, para que mientras esté hablando ocurra como cuando Pedro habló en la casa de Cornelio, que mientras hablaba el espíritu de santidad cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Bendito sea Yahweh. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 37. Ustedes conocen lo que se divulgó por todo Yaudá, empezando desde Galil, después que Johanán predicó la inmersión. Dice Pedro en el discurso que estaba dando, porque aquí Pedro estaba ya en la casa de Cornelio, creo que fue en el día de ayer, que empezamos a hablar como un ángel, desde anteayer, un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, manda a buscar a uno que se llama Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué puede ser salvo él y su casa solo por unas palabras? Porque si las palabras provienen del espíritu de santidad, wow, esas palabras te pueden hacer salvo a ti y a tu casa. Por eso es importante y necesario cuidar lo que usted oye. Usted no puede estar escuchando cualquier cosa, porque si hay palabras que te salvan a ti y a tu casa, también hay palabras que te hacen daño a ti y a tu casa. Así que sé selectivo. Pídele al espíritu de santidad que Él te diga qué puedes oír. Y lo que Él te prohíba o tú estás escuchando que no te trae shalom a tu corazón, corta eso y sal de ahí. Porque hay palabras que traen bendición, pero también hay palabras que traen maldición. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Entonces Pedro estaba en la casa de Cornelio. Y la Biblia dice, en lo que vimos en el maná de ayer, que el Padre le muestra un lienzo a Pedro. Vimos todo aquello, demostramos según las Escrituras que ese lienzo no significaba que ahora podías comer camarones, puerco, perro, camello, lagartija, culebra, sapo. No. Significaba que el Padre le estaba dando a entender a Pedro que él no hacía acepción de personas. Perdón. Que él no hacía acepción de personas. Y que había bendecido también a los gentiles para que escucharan el mensaje de la Torá. Bendito sea
nuestro Abacadosh Yahweh. Entonces Pedro llegó y cuando él entendió la visión y fue con esos 3 gentiles, fueron 3 veces que bajó el lienzo, y para un judío es algo incorrecto caminar con un gentil, comer con un gentil. Entonces él tenía que caminar con 3 gentiles. 3 veces le bajó el lienzo. 3 gentiles habían en la puerta de la casa de Simón el curtidor, donde estaba hospedado Pedro. Pedro va con ellos. Pedro llega a la casa de Cornelio, y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilla y le hace reverencia a Pedro, y Pedro le dice: levántate, y yo soy un simple hombre igual a ti. Aleluya. Aquellos que de una forma u otra el Padre nos use para bendecir multitudes o para llevar su mensaje, nunca perdamos de vista que somos simples hombres y que la gloria, el poder y la honra son para nuestro Padre, porque nosotros estábamos perdidos y hundidos en delitos y pecados, y por su misericordia y por lo que hizo Yahoshua en el madero, nos rescató y nos tiene ahora, aleluya, llevando estas buenas nuevas, este mensaje de salvación para el mundo entero. Pero siempre reconociendo que es Él, es Él. Nosotros estamos, como escuchaba antes un pedacito de una enseñanza en la emisora de Allín Web, donde decía: nosotros estamos escondidos detrás de Él. Que sea Él obrando en nosotros, ¿verdad? Que Él sea el que predique, que Él sea el que sane, que haga milagros, que sea Él. Bendito sea Yahweh. Entonces Pedro levantó a Cornelio y dice: no, levántate y no hagas eso, que yo soy un hombre, simple hombre igual que tú. Que si el Padre me usó para resucitar a Tabita, sigo siendo un simple hombre. Si me usó para que Eneas, que tenía 8 años, estar paralítico, caminar ahora, pues sigo siendo un simple hombre, porque el que está haciendo eso es el que está en mí, no yo. Por eso dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Entonces ahí Pedro llegó y entendió por qué le habían dado esa visión del lienzo, y entonces comienza a predicar la palabra. Y dice Pedro: ustedes conocen lo que se divulgó por todo Yahudá, empezando desde Galil, después de Johanán predicó la inmersión. Dice: me refiero a Yahoshua de Nazaret, al que Yahweh ungió con el espíritu de santidad y con poder, y anduvo haciendo bienes por todas partes. Escuche esto. Pedro le estaba diciendo a los que estaban allí que Yahoshua de Nazaret, al que Yahweh ungió con su espíritu de santidad y poder, dice, anduvo haciendo bienes por todas partes y curando y sanando a todos los oprimidos por Hashatán. Porque Elohim estaba con él. Así como Yahshua predicó en ese tiempo y sanó a todos los que estaban oprimidos por Satanás, así lo quiere hacer hoy en día también, y así quiere usarte a ti y a mí, para que vayamos por ahí haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Hashatán. Según este verso, claramente se deja ver que en muchas ocasiones la enfermedad es una opresión satánica. Y tú y yo, si estamos ungidos con el Ruach HaKodesh y con poder, podemos ir y romper esas maldiciones en el nombre de Yahoshua, nuestro Mashiach, para que las personas puedan ser sanadas. Entonces dice Pedro en el 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Yahudá como en Jerusalén. A él lo mataron colgándolo sobre un madero. Pedro no estaba dando una exégesis. Pedro no estaba en el momento que recibió la visión sacando un estudio y tomando notas para ver qué predicaba en la casa de Cornelio. No. Ellos todos tenían un mensaje. El Shalías Shaul, el apóstol Pablo, tenía un mensaje. Dice, no procuro saber más nada que a Yahoshua muerto en el madero. Este era el mensaje de ellos. Ellos, por donde iban, predicaban del Hijo de Yahweh, que había venido, aleluya, para salvar a este mundo pecador. Ese era su mensaje. El mensaje era que por medio del Hijo de Yahweh, por medio de Yahoshua el Mashiach, nosotros podíamos reconciliarnos con Yahweh, nuestro Elohim. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Eso es lo que predicaba el Shalías Shaul. Eso es lo que predicaba el Shalías Kefas, Pedro. Ahí estaba el poder del mensaje en la muerte y resurrección de nuestro Adón, Yahoshua HaMashiach. En esa vida nueva que Él puede darnos a nosotros. Aleluya. Y en ese propósito que Él tiene, el propósito de Yahoshua,
no es que usted pertenezca a una religioncita, o a una iglesita, o a una quejilacita. El propósito de él es que usted sea santificado, que usted sea inmerso en el espíritu de santidad y fuego, para que haga lo mismo que hizo Yahshua cuando estuvo con nosotros, porque él es él en ti, la esperanza de gloria. Y que cuando nosotros hablemos sea él el que está hablando, para que suceda como pasó con Pedro en la casa de Cornelio. Por eso ese maná de hoy, el espíritu de santidad vendrá sobre los que oyen las palabras del espíritu. Entonces tú y yo tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que documentarnos, tenemos que estudiar. Pero en el momento de decir una palabra, tenemos que pedirle al Padre que sean las palabras del espíritu, porque esas son las que pueden transformar y cambiar vidas para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Sigue el apóstol Pedro, el Shaliach Kefá, Shimón Kefá, con su mensaje, ¿verdad? Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Yahudá como en Jerusalén. A él lo mataron colgándolo sobre un madero, dice el verso 40. Pero Elohim lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos de Elohim, que Elohim había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, a nosotros que lo escuchábamos todas las mañanas, a nosotros que lo oíamos todo el día enseñar, a nosotros que lo oíamos en la noche antes de dormir, nosotros que caminamos con él, nosotros que vivíamos con él. Aleluya. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que Yahoshua estuvo 40 días después que resucitó. Dice, dando mandamientos por el espíritu de santidad a los discípulos. 40 días. Cualquiera puede pensar, oye, pero ya no caminó con ellos 3 años y medio. Porque ahora tenía que coger 40 días más para seguirle enseñando. Es que dice aquí que 40 días enseñándole o preparándoles para lo que venía. ¿Qué es lo que venía? Que el espíritu de santidad que había venido sobre Yahoshua iba a venir sobre los discípulos. Y les dijo que estuvieran esperando recibir el poder de lo alto que él les había prometido antes de moverse a hacer cualquier cosa. Bendito sea Yahweh. Y decía Pedro en su mensaje, él nos ha mandado a proclamarle al pueblo y a testificar que él es aquel que Elohim ha puesto como juez de vivos y muertos. Fíjese el mensaje de Pedro, qué sencillo, qué preciso, pero qué conciso. Dice, y todos los profetas dan testimonio de él, y de todo el que crea en él recibirá el perdón de pecados en su nombre. Pedro dio el mensaje de aquel Yahshua, que es el Hijo de Yahweh, que vino, que hizo bienes, que sanó a todos los oprimidos por Hasatán, los que estaban enfermos, que murió y lo colgaron de un madero, pero que resucitó al tercer día. Aleluya. Y que nos ha mandado, dice, a proclamar al pueblo y a testificar que él es aquel que Elohim ha puesto como juez sobre toda la tierra. La Biblia lo dice, Elohim lo ha puesto. Wow. Mira, más claramente no puede estar esto. Hay gente que dan la vida por seguir defendiendo el mensaje de que Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh. Pero yo leo la Biblia todos los días y escudriño, y yo no veo eso por ningún lado, al contrario. Cada vez se reafirma más en cada parte que leo cómo es Yahweh el Padre el que designa todo. Y Yahshua HaMashiach, el que obedece la voz de Yahweh y no hace nada que no haya visto hacer a Yahweh, ni dice nada que Yahweh no le diga que diga. Dice, él nos ha mandado a proclamarle al pueblo y a testificar que él es aquel, ¿quién? Yahoshua, que Elohim ha puesto. ¿Quién lo puso? Yahweh, como juez de vivos y muertos. Dice, y todos los profetas dan testimonio de él y de que todo el que crea en él recibirá el perdón por su nombre. Aleluya. Los que realmente creen en Yahoshua, nuestro Mashiach, no son los que lo dicen solamente con su boca,
sino aquellos que creen en Él, que confían en Él y que le obedecen a Él todo lo que Él dice. Eso es lo que se refiere realmente a creer en Él para ser salvo y recibir el perdón de los pecados por su nombre. Pero entonces aquí pasó algo clave, pasó algo maravilloso. Dice, mientras Shimón Kefá todavía hablaba estas palabras, el Espíritu de Santidad bajó sobre todos los que oían el mensaje. Bendito sea Yahweh. Mientras Pedro hablaba las palabras que el Espíritu de Santidad le hablaba, el Espíritu de Santidad cayó sobre todas las personas que escuchaban el mensaje. Es lo que yo pido a mi Padre todos los días, porque si las palabras que hablamos no son las palabras del Espíritu, pues el Espíritu de Santidad no va a caer sobre las personas que están escuchando el mensaje. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Y esa es nuestra oración todos los días. Padre, si tú nos permites predicar la palabra, que mientras estemos predicando, tu Espíritu de Santidad caiga sobre todos aquellos que escuchan tu palabra. Aleluya. Mientras él hablaba, cayó el Espíritu de Santidad sobre todos los que oían el mensaje. Y voy a decir algo que yo sé que es un poquito controversial, pero son las palabras del Espíritu. Aleluya. Esto lo hemos estudiado con muchas personas. Incluso en una ocasión hablamos con el Moreh Hizkiyahu de allí en web y fueron para mí muy valiosas y hermosas sus palabras y estamos hablando de este tema. Bendito sea Yahweh. Dice, y los creyentes que habían venido con él, que eran de los circuncisos, quedaron asombrados. ¡Wow! O sea, hubo una evidencia que ellos vieron. Dice, porque el don del Espíritu de Santidad se derramó también sobre los gentiles. Pero ¿cómo se dieron cuenta? ¿Por qué quedaron asombrados? Porque es que ahí pasó algo. ¡Wow! Dice, porque los oían hablar en otras lenguas y glorificar a Elohim. Yo sé que me he metido en terreno escabroso. Pero le voy a decir algo a todos los que me escuchan. Dos cosas puso mi Padre en mi corazón que han edificado mi fe. Y son las que son como una columna para seguir creciendo en su palabra. La primera me dijo, quita tu mirada de toda experiencia espiritual, pasada, presente y futura. Y pon tus ojos en mi palabra. Fue la primera. La segunda que me dijo fue esta. Una mala práctica no anula una verdad. Atención con esto, hermano mío. Porque hay principios en las Escrituras que porque unas personas lo practicaron mal, algunos hoy en día lo quieren anular. No, lo que hay que anular son esas malas prácticas. Pero hay que saber que una mala práctica no anula una verdad. Y la Biblia dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu de Santidad cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Pero cayó de tal manera que hubo una evidencia que los que estaban allí se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu de Santidad. Dice, y los creyentes que habían venido con él eran de los circuncisos y quedaron asombrados porque el don del Espíritu de Santidad se derramó también sobre los gentiles. ¿Cómo se dieron cuenta de que el don se había derramado sobre ellos? Eso no se ve. Aquí dice, porque los oían hablar en otras lenguas y glorificar a Elohim. ¿Ok? La Biblia dice claramente que cuando recibieron, que estaban en el aposento, en el lugar donde recibieron el día de Shavuot, la promesa del Espíritu, había muchas personas y ellos hablaban en lengua y profetizaban y los oían aquellos que no hablaban el idioma de los discípulos y de los que estaban ahí, que habían recibido el Espíritu, oían las maravillas de Yahweh en su lenguaje. Bendito sea Yahweh, eso fue así. Pero aquí, ¿a quién tenían que convencer? ¿Quién estaba en la casa de Cornelio que no hablaba el mismo idioma que todos hablaban? Eran sus parientes y sus amigos más cercanos. Aleluya. Solo investigue esto. Después, si el Padre nos lo permite, vamos a hacer un estudio sobre este tema. Solo recuerde esto que le voy a decir. Una mala práctica no anula una verdad. ¿Ok? Entonces dice que los oían hablar en otras lenguas y glorificar a Elohim. Todo lo que usted haga respaldado con una vida de santidad y que esté en la Escritura tiene el ok de Yahweh. Dice entonces Kefas preguntó, ¿acaso puede alguien negarles el agua de la inmersión a los que han recibido el Espíritu de Santidad? Igual que nosotros. Kefas estaba diciendo que de la misma manera que ellos recibieron el Espíritu de Santidad,
el día de Shavuot, de esa misma manera, recibieron los que estaban en la casa de Cornelio el Espíritu de Santidad. Eso es lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Aleluya. Y mandó que los sumergieran en el nombre de Yahoshua el Mashiach, y luego les rogaron que se quedaran por algunos días. El Espíritu de Santidad vendrá sobre los que oyen las palabras del Espíritu. Muy importante. Hablar lo que dice la Escritura. Sin una tendencia doctrinal mía, no. Lo que dice la Escritura, porque esas son las palabras del Espíritu. Y los que escuchan la palabra del Espíritu, puede el Espíritu de Santidad venir sobre ellos, convenciéndoles de pecado y trayendo también la manifestación de los dones del Espíritu de Santidad. Hoy en día veo que hay muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas buenísimas. Ahora, yo creo que es parte de lo que dice el Shaliach Shaul, que el pueblo, pues no todos son brazos, no todos son orejas, no todos son piernas. Tal vez me toque a mí entonces hablar de estas cosas, siempre y cuando mi vida sea una vida respaldada por la santidad y por la palabra, y lo que yo diga esté respaldado en las Escrituras. Pero es necesario también inquirir sobre los dones del Espíritu de Santidad para predicar la palabra tal como la predicó Yeshua, como la predicó Pablo, Pedro, Esteban, Felipe, con demostración del poder y del Espíritu de Yahweh. Procuremos hablar lo que está en la Escritura, sin tendencias doctrinales de hombre, sino todo como está en la Sagrada Escritura. Dice la palabra que los que estaban allí, dice Pedro, recibieron el Espíritu de Santidad igual que nosotros. Y hablaban en lengua y profetizaban. Dice, y mandó que los sumergieran en el nombre de Yahoshua el Mashiach. Luego les rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh. Recibieron el Espíritu de Santidad. Vieron ellos una evidencia. Pasó lo mismo que pasó con ellos, dice la Escritura. Pero también hizo algo Pedro. Los mandó a sumergir en el nombre de Yahoshua nuestro Mashiach. Porque, ¿qué pasó aquí? Lo mismo que cuando Yohanan le dice a Yeshua, pero yo necesito ser bautizado por ti. Y Yahoshua le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Pido a mi Padre que Él nos guíe siempre en toda decisión y siempre por medio de su palabra y nos guíe en todo el camino que llevaremos hasta el día de su venida. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Pido, Padre mío, Padre bueno, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva ya vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea esta palabra que sale de tu boca. No vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado y sea prosperada. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Aleichem.